Hola fancineros, el Rincón del Sain Cubano tiene en esta emisión un invitado especial, un músico y guitarrista que viene desde la provincia de Cienfuegos y mantiene prendida la llama del rock and roll. Sea bienvenido a Detrás del Lente, Joel Valdivia. Mucho gusto, encantado. Un placer conversar contigo, Joel. En lo personal hemos visto parte de tu trabajo en redes sociales, pero quisiéramos conversar hoy contigo y saber un poco más de ti. ¿Cuándo descubres que la música y la guitarra iba a ser tu gran pasión? A ver, tengo algo gracioso, por así decirlo, que contarles. Cuando mis ojos abrieron al mundo, prácticamente gran parte, para no decir la gran mayoría, parte de mis juguetes eran instrumentos musicales. Si mi memoria no falla, tenía un clarinete, tenía una trompeta, 2 triolas, un saxofón. De hecho, mi primera foto con un instrumento musical de por vida ha sido con ese saxofón. Y un acordeón. Pero lo que más me llamaba la atención precisamente era un instrumento real, que sí era real en esa casa, que era precisamente una guitarra antigua, española. Ese era el instrumento que más duró de todos, por así decirlo. Entonces, tenía inclinación también por la pintura, me gustaba mucho pintar, pero realmente era la música la mayor atracción que más me tenía amarrado, por así decirlo. Entonces, esa guitarra fue precisamente la que, no solo la que más duró de todo aquello que había de música ahí, sino que también fue la que prácticamente me hipnotiza, me atrae, me inclina más, ¿entiendes? Prácticamente yo pasaba más rato con esa guitarra que era de mi papá que con mi primera guitarra que yo recibí cuando yo tenía, a memoria Valdivia, cuando tenía 10 años. Yo recibí mi primera guitarra propia a los 10 años, pero realmente fue esa guitarra. Yo estaba más tiempo con esa guitarra. Yo me entretenía prácticamente más con esa guitarra. Estaba toda destrozada, sí, lo tengo que confirmar. Yo, típico de gente de los de mi tipo, por así decirlo. Era un limaya, pero era la que más se conservó y realmente pasaba mucho más tiempo con ella. Y prácticamente fue ya definitivo, por así decirlo. ¿Comienzas a estudiar guitarra a través de algún centro académico o de forma autodidacta? Cuando cumplí 11 años, yo empecé a poner mis primeros acordes. De cierto modo, fui encaminado académicamente, pero la mayoría de las cosas que aprendí fue autodidacta. Estuve un pequeño tiempo en el Ismaelillo, pero no formé oficialmente en la banda. La abandoné después de 4 o 5 meses. Oficialmente, me encaminó Dustin Polo Llanes, que en ese momento era instructor de arte de la escuela secundaria donde yo estaba. Me encaminó, por así decirlo, y aprendí un par de cositas más, pero realmente yo llegué a aprender gracias a mis oídos y mi vista, ¿entiendes? Yo era prácticamente todo lo que yo escuchaba desde que era niño, todo lo que me dormía, todo lo que escuchaba desde Francis Goya hasta, no sé, Petrucci, por así decirlo, incluyendo lo que escuchaba por Radio Enciclopedia.
me influenció guitarrísticamente, por así decirlo. Todo. Y todavía me sigue influyendo. Guitarrísticamente. Mis influencias musicales son otras cosas completamente diferentes. El mensaje que yo transmitía por mi voz no le llegó a nadie. Fue mi primera aparición cantando y acompañándome yo mismo con una guitarra. Sin tuerca, como decían ellos, subestimándome, sin tuerca, pasara los 4 años que me graduara, ya para cuando ya tenía 10 años podía tararear nota por nota el disco Past to Present del 90 de Toto. Tenía la excentricidad aquella de Malmsteen, de Hendrix, de Blackmore, y era lo que me llegaba, era lo que me influenciaba en ese momento, y lo que más sonaba por mi cabeza, por así decirlo. Cuando decides, cuando ya tienes la convicción que la música iba a ser lo que te iba a mover en la vida, a lo que te querías dedicar, ¿cómo recuerdas esa primera vez que te presentas en público? ¿Cómo fue la experiencia de ese primer acercamiento al público en tu primera presentación en vivo? Bueno, hay 2 presentaciones para mí que marcaron, vamos a ver, porque yo la primera aparición mía en público fue como solista, pero no tocando guitarra, y esa para mí no fue muy feliz que digamos, no le llegué a nadie prácticamente. El mensaje que yo transmitía por mi voz no le llegó a nadie. Ya de ahí para allá, como dice el buen cubano, otro gallo cantó en el gallinero. Pero mi primera aparición en público como guitarrista fue en agosto del 2005. Y fue algo para mí bastante gratificante. Fue mi primera aparición cantando y acompañándome yo mismo con una guitarra. Y lo recuerdo exactamente, fue en agosto, ya la segunda quincena de agosto del 2005, y fue un momento bastante gratificante para mí. Ya la segunda vez que me presenté solamente como guitarrista en un público fue mucho más gratificante todavía. ¿Qué te voy a decir? Son cosas completamente diferentes, ¿entiendes? Y fueron experiencias muy bonitas para mí. El levantarme de ese primer encuentro, de esa caída para mí estrepitosa, y poder superarme a mí mismo y poder darme a conocer a la gente cuando aquello tenía 13 años. Cuando yo me eché por primera vez una guitarra en público, tenía 13 años, o sea que ha llovido desde esa fecha hasta nuestros días, por así decirlo. Todavía había mucho conocimiento que adquirir. Exactamente. ¿Qué significa para ti ser músico aquí en Cienfuegos? ¿Has tenido que enfrentar retos, dificultades, o ser músico aquí en Cienfuegos y no, por ejemplo, en La Habana? Bueno, he tenido de todo un poco. Para empezar, yo me gradué de instructor de arte en la especialidad de música el 20 de octubre del 2010. Y para muchos que me lo alertaron mucho antes de ingresar a la escuela aquella, Octavio García, me lo decían: Joel, ojo, eso es una sentencia de muerte para ti. Tú vas a entrar ahí para enseñar música, no para tocar. Y eso de alguna forma u otra me perseguía, no solamente mucho antes de entrar, estamos hablando de que me persiguió siendo estudiante. Y cuando de hecho, algo muy curioso es que muchos en esa escuela nunca se llegaron a imaginar, en primer lugar, que yo pasara los 4 años,
que yo pasara los 4 años, sin tuerca, como decían ellos, subestimándome, sin tuerca, pasara los 4 años, que me graduara y que rompiera los esquemas, siendo de mi generación. Porque cuando yo me gradué como instructor de arte, empecé en la escuela especial 30 aniversario del desembarco del Granma para débiles, o sea, estrábicos y ambliopes. Y la pelea fue completamente dura. Mi primera etapa cumbre, por así decirlo, fue con un grupo que se formó, que vino de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, allá en Cuatro Caminos, que se llamó Cauce. Fui miembro fundador de esa banda. Y allí estuve yo como un par de años, por así decirlo, y fue mi primera etapa cumbre en la música. Era aficionado todavía, pero fue mi primera etapa cumbre. Me acuerdo que cuando empecé tenía temores, porque solían decir, ni de aficionado te puedes aparecer en una tarima, ni de aficionado te puedes aparecer en una tarima porque te pelan. Y vamos a decir que rompí todo tipo de pronósticos, por así decirlo. Rompí todo aquel tipo de pronóstico, porque con Cauce me di a conocer como músico, aún siendo aficionado. Tuve mis primeros tramos, y he logrado pararme en varios escenarios que ni yo mismo me imaginaba que iba a hacerlo de esa manera cuando era estudiante de la escuela de instructor de arte. Y hubo un momento en que decía, no, voy a tener que conformarme con mi propio escenario en mi casa, haciéndole la guerra a los vecinos que no me dejaban dormir con la música a todo meter. Yo recuerdo que cuando me sacaban de las castañas, yo ponía el speaker mío en la ventana, me ponía a tocar. Bueno, lo que más escuchaba, tenía la excentricidad aquella de Malmsteen, de Hendrix, de Blackmore, y era lo que me llegaba, era lo que me influenciaba en ese momento, y lo que más sonaba por mi cabeza, por así decirlo. Yo creo que eso es característico en la mayor parte de los guitarristas y los músicos. Y entonces, y no paraba de tocar hasta que, bueno, a primera escuchaba un silencio y dije, no, ya me van a dejar tranquilo, a la cama, a dormir que todavía es temprano. Y entonces estamos hablando de que yo decía, no, voy a tener que conformarme con ese escenario. No me imaginaba qué pasa. La única diferencia era que yo tuve que aprender por las malas, por así decirlo, a adaptarme a otras cosas que eran diferentes a lo que yo escuchaba en mi casa. Porque en ese momento yo he tratado en varias ocasiones de formar bandas de rock y divertirnos, pero eso nunca se formó, por eso nunca se logró, nunca se llegó a concretar así formalmente, por el simple hecho de que eran demasiadas limitaciones. Cuando la batería el drum estaba roto, o no había drum, o cuando no había para amplificar el bajo, bueno, demasiadas limitaciones, no solo internas, también externas. Entonces, Cauce era la oportunidad de poder salir de escena, y tenía que ajustarme, y créeme, aprendí por las malas. Esa excentricidad que tenía yo, típica de esas influencias que tenía yo, que yo escuchaba, sí me afectó de cierto modo, y hubo un par de veces en que tuvieron que alarme las orejas. Oye, contrólate que no estás en una banda de heavy metal, por así decirlo. Entonces, pero fue una escuela para mí. Esa fue mi primera etapa cumbre. Pero vamos a decir que sí, rompiendo pronósticos, porque me decían desde que era estudiante, ni de aficionado, ahora tengo una tarima haciendo música y te pelan. Bueno, eso fue una historia bastante larga, vamos a decir. Además de músicos de rock, ¿no? Ya en tus anteriores respuestas hemos conocido que has tenido muchas influencias, un espectro de influencias muy grandes dentro del rock, pero en el plano personal, además de rock,
¿qué otros géneros disfrutas? ¿Qué otros géneros escuchas? ¿Qué otros géneros te influencian también en la música? Bien, esto puede ser otra cosa, otra respuesta larga. Pero bueno, es mi oportunidad. Como te dije en un principio, desde que era niño, todo guitarrista que escuché, desde Francis Goya, teniendo aquella guitarra destruida antigua en la casa, desde escuchando Francis Goya, durmiéndome con Radio Enciclopedia, hasta incluso Herman Lee, por así decirlo, me influenciaron guitarrísticamente. Mis influencias en la música son otra cosa completamente diferente. Cuando yo tuve, no tenía creo que ni siquiera 5 años, porque estamos hablando que lo que escuchaba en un tocadisco, en la radio o en una casetera, significó mucho para mí. Pero cuando yo tenía entre los 4 o 5 años, mi papá llegó a la casa el disco de Toto del año 1986 llamado Fahrenheit. Eso de todas las cosas que yo escuchaba, aparte de Foreigner, de Chicago, que van más allá de guitarrísticamente, directamente, por así decirlo. Sí. Ese disco fue el que más musicalmente me llegó a mí. Ya para cuando ya tenía 10 años podía tararear nota por nota el disco Past to Present del 90 de Toto, del año 1990, del grupo Toto. Nota por nota, de principio a fin. No sabía todavía inglés, pero bueno, sí te podía decir que era capaz de decir, de tarear la na 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 la Rosanna, de memoria, desde la primera canción hasta Animal, que era la última. Ese era el grupo que realmente me ha estado influenciando desde que yo empecé a inclinarme definitivamente por la música, hasta que empecé a hacer mis primeros discos en solitario. Ese era el grupo que me influenció directamente en la música. Sí, vamos a estar claros, te repito, guitarrísticamente es una cosa, musicalmente otra, ¿entiendes? De hecho, hay gente que eso de cierto modo no me preocupa. De cierto modo no me preocupa porque realmente creo que en estos años he logrado llegarle a mucha gente el mensaje que transmite mi voz y las 6 cuerdas. Pero no me convence el simple hecho de ser etiquetado solamente como guitarrista. Yo también soy un creador de música. He tocado otros instrumentos. Música que está terminada ya en mi cabeza. Lo único que hago es sentarme, tocar y grabar. Y agrego la guitarra para lograr esa unidad. ¿Entiendes? De cierto modo sí, no me preocupa hacer, pero realmente he logrado pasar a otros planos. Por así decirlo. Claro. Hablando de esto de las grabaciones, de las producciones que has concebido, háblanos un poquito acerca de eso. ¿Con qué proyectos has podido realizar trabajos? Bueno, mis primeras grabaciones en estudio fueron con la banda, con la agrupación Son Star. Fue mucho antes del demo que hicimos nosotros, o disco, que se llamó Poderosa y Pura. Fueron un par de grabaciones que presentamos en el fin de año del año 2013. Esa fue mi primera experiencia y meses después, al año siguiente, logré mucho antes que Son Star entrara al estudio a hacer su primer proyecto discográfico. Logré grabar mi primera composición musical, Carrera en la Línea, que años después formó parte de mi segundo disco oficial en solitario, Sobrenatural.
Entonces, pero oficialmente, mi primera experiencia como músico de sesión fue con ellos. Que si me preguntas si fue fácil, si fue, para serte sincero, siendo yo quien era en ese momento, me fue bastante complicado. Siendo yo, no solo yo, y siendo los músicos con los que yo trabajaba también. ¿Entiendes? Ya de ahí para allá he colaborado, bueno, he hecho grabaciones para otros artistas, para Nelson Valdés, para Anaisy Brito, he hecho grabaciones para concursos de canto. Tengo un disco precisamente con la orquesta con la cual formo parte actualmente, Son del Sur. He colaborado con otros artistas dentro y fuera de la provincia y hasta incluso fuera del país. O sea que a eso súmale también mis 3 discos en solitario, oficialmente que tengo en la actualidad: El Aprendiz, Sobrenatural y Alquimia. Esos fueron discos que ya realmente fueron una evidencia total de hasta dónde yo podía llegar con lo que yo podía hacer y lo que era capaz de hacer solo, no por ser una persona con ego, sino porque realmente ya la música está hecha aquí. No necesitaba a nadie más. Ya tener a alguien más no realmente no agregaba, diluía, ¿entiendes? Y entonces ya he tenido esas experiencias en que yo producía con otra gente o coproducía con otra gente, y había veces que yo salía descontento. Y solo se vive una vez en la vida, aunque no me pienso morir todavía, pero solo se vive una vez en la vida, ¿entiendes? Esas producciones independientes de las que me hablas se encuentran disponibles en plataformas virtuales. ¿En dónde podemos encontrar la música? Bien, música? Bueno, los 2 discos, Sobrenatural, mi segundo y el tercero, lo pueden encontrar en las plataformas digitales Spotify y KKBox. Mi primer disco, El Aprendiz, es un demo, pero hizo función de disco porque gracias a ese disco pude aparecerme como solista por primera vez por la radio y por la televisión. Y tuvo mucho más repercusión que el resto de los discos, independientemente por todo el dinero que yo haya ganado por esas reproducciones, por esas ventas de sellos, por así decirlo. Pero el que más trascendió fue El Aprendiz. Lo pueden encontrar en YouTube como Joel Valdivia Guitarra. Y en la página web como joelvaldivia.com. Como joelvaldivia.com. Ese disco probablemente de los tres que he hecho yo en solitario, el que más significa mucho para mí es ese, El Aprendiz, el primero. Por el momento en que yo lo grabé, por lo que significó para mí después que salió, que lo presenté a Cuba, por así decirlo, y por lo que trascendió después y sigue trascendiendo y sigue significando para mí. En estos momentos, ¿dónde podemos ver presentarse a Joel Valdivia? ¿Aquí en Cienfuegos o en otra parte? Bueno, actualmente me estoy presentando en el Muelle Real. En este momento me estoy presentando en el Muelle Real, en un espacio que tenemos compartido Buque y yo, más otros artistas de la talla internacional sobre todo. ¿Horarios variables o tienen uno? Hasta ahora nos estamos haciendo el espacio, empezamos a las 8 de la noche. Y entonces, momentáneamente, estoy ahí. También estoy trabajando con Son del Sur en fiestas populares. Y estoy terminando el que aparentemente sería mi 4º disco en solitario. Eso es lo que ahora mismo en lo que estoy enfrascado. ¿Se encuentra más o menos en qué proceso? ¿Próximo a lanzarse? ¿Está en proceso? Proceso de masterización. Ya las canciones están terminadas, están grabadas. Ahora lo que hay que hacer es mezclar, masterizar y lanzarse. Y ya la promoción. Exactamente. Bueno, Joel, ha sido un tremendo placer tenerte acá, detrás del lente de Rincón del Zen Cubano. Considérate ya parte de nuestra familia. Gracias, un gusto. Fancinero, nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y como siempre les decimos, los esperamos en nuestro próximo programa, siempre detrás del lente.